Hola, qué gusto volverles a saludar, qué bendición estar nuevamente en nuestra casa, en Casa del Padre en línea. Me da mucho gusto tener la oportunidad nuevamente de compartir una breve reflexión con ustedes y quiero hablarles acerca de la adoración. En estos días a veces nos abrumamos mucho con todas las situaciones por las que estamos pasando. Pueden ser situaciones familiares, pueden ser situaciones económicas y a veces eso hace que no estemos dando tiempo de adoración a nuestro Padre. Pero yo quiero compartirte que esta es una herramienta muy poderosa, porque cuando nosotros adoramos, tal vez no seamos los mejores cantantes, pero podemos adorar escuchando música, y cuando nosotros lo hacemos, nuestra alma, nuestro espíritu se llena de Él. Entonces es ahí cuando nosotros, al tener alguna circunstancia difícil, podemos reaccionar de manera diferente, podemos reaccionar como alguna vez lo hizo Job. ¿Recuerdan? Job perdió todo en un día, en un momento. Así nos lo dice la palabra en Job en su capítulo 1. Pero en el versículo 20 nos dice que Job, al final de cuando escuchó todas esas noticias, dice que Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. ¡Wow! ¡Qué mensaje!, ¿verdad? Después de todo lo que pasó con Job, tuvo en su corazón adorar a nuestro Señor. Como tip, yo podría recomendarte que llenes tu casa de alabanza y de adoración en estos días. Así el ambiente cambia, el ánimo es diferente y hay gratitud en nuestro corazón por todo lo que el Señor hace a través de su palabra, a través de la gente que nos rodea, a través de escuchar sus mensajes. Así es de que yo creo que esta es una muy buena herramienta que podemos compartir en familia. Deseo que esto sea de bendición y esperemos vernos muy pronto. Que Dios les bendiga. Y también te recuerdo sobre nuestro discipulado. Todos los lunes ha sido una bendición podernos conectar a través de Zoom con nuestro pastor, recibir enseñanza, recibir palabra de ánimo. Así es de que, líder, por favor, ponte en contacto con tu líder de red, con nuestros pastores, para que no te pierdas esta oportunidad. A todos los alumnos de la academia les recordamos que estamos en línea a través de YouTube con nuestras lecciones, que seguramente te van a sorprender, te van a enriquecer para que pronto puedas ver culminada esa etapa de la academia. Asimismo, queremos decirles que estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por su fidelidad en las ofrendas y en los diezmos para nuestro Señor. Esa es una de las áreas en donde el Señor nos dice que podemos probarle, que le probemos y que sus bendiciones van a ser derramadas. Así es de que no dejes de hacerlo, no dejes de ser fiel con nuestra casa, porque sabemos que aunque no nos estamos reuniendo físicamente, los gastos continúan, pero también las bendiciones que yo sé que tú estás recibiendo en tu casa. Pronto nos vemos, familia, les mandamos un abrazo y por favor no dejen de ver el siguiente mensaje de nuestro pastor, que seguramente traerá palabra de ánimo. Que Dios te bendiga. Gracias, Pastor Olguita. Hoy quiero tomar un tiempo para recordar que este viernes fue el Día del Maestro y quiero enviarles una felicitación y un abrazo. Gracias por enseñarnos, gracias por habernos formado. Queremos decirles que nosotros no seríamos quienes somos hoy si ustedes no hubieran sido parte muy importante de nuestra vida. Así que damos gracias a Dios por ustedes y le pedimos que les guarde, que les bendiga y que les siga dando esa sabiduría para que podamos nosotros seguir creciendo a través de lo que se nos enseña. Muy bien, hoy vamos a continuar con esta serie donde estamos aprendiendo quién es Dios, cómo se manifiesta a los hombres y por qué tú y yo necesitamos saber y entender quién es Él. Si nosotros podemos saberlo, entonces cuando nos acerquemos sabremos perfectamente qué es lo que nosotros podemos recibir de parte de Dios por su gracia, por su amor y su misericordia. Así que vimos a ese Dios Jireh, ese Dios que nos provee. Vimos a Dios Shalom, ese Dios que trae la paz. Y también vimos a ese Dios Rafa, que es quien mantiene y trae la sanidad cuando es necesaria. Hoy vamos a ver a el Dios Elohim, el Dios creador y el todopoderoso.
Por eso vamos a ir a Deuteronomio 10:17, donde nos dice: porque el Señor, tu Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Una de las cosas que se nos complica para entender quién es Dios es que el punto de referencia que tenemos es lo que nos rodea. Y déjame decirte que Dios no se parece a nada de lo que está a nuestro alrededor. Simple y sencillamente, Él es alguien exclusivo, alguien especial. Y tú y yo necesitamos entenderlo, porque así lo sacaremos de un contexto terrenal y lo llevaremos realmente a ese concepto celestial, donde Él es Dios, el Dios vivo, el Dios único, el Dios verdadero. Quiero llevarte a estas frases donde vamos a entender quién es ese Dios Elohim. Dios, el creador todopoderoso del universo. Cuando nosotros sabemos que Dios Elohim, al que nosotros oramos, es el todopoderoso creador del universo, quiere decir que no hay nada más poderoso, nada más fuerte que Él. Y así entonces nuestra fe crecerá, porque sabemos que nos estamos refiriendo, buscando, acercando, pidiendo a ese Dios todopoderoso. También Dios Elohim, ese Dios que lo conoce todo, ese Dios omnipotente, el creador de todas las cosas, ese Dios omnisciente que sabe y conoce todo, y ese Dios omnipresente que está siempre en todo lugar con nosotros en cada momento. Así entonces, todo lo que Dios es, como Dios Elohim, nosotros podremos entenderlo y podremos saber que lo que tú y yo necesitamos Él lo tiene, y solamente dice que hay que pedirlo con fe para poderlo recibir. También Elohim es el plural de Él. La Santísima Trinidad es como Dios se revela a nosotros, y entonces Dios Elohim representa Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces así puedes ver que Dios te ama como un Padre, que Jesús nos enseñó quién es ese Padre, y que el Espíritu Santo es quien a través de su poder trae para nosotros lo necesario. Déjame compartirte unas partes bíblicas para que podamos ir comprendiendo este Dios Elohim. Dice Génesis 1, del 1 al 3. Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Aquí puedes ver que cuando no había nada, Dios crea las cosas necesarias, el mundo en el que vivimos, el universo. Él lo crea para que tú y yo pudiésemos tener un ambiente adecuado para poder vivir. ¿Qué no podrá crear Él para que tú y yo podamos, como desde el principio de la creación, estar en ese ambiente propicio, perfecto, para que podamos vivir? Así que ese Dios Elohim te habla, te enseña que Él es el todopoderoso creador del universo, donde tú y yo podemos existir, y si es necesario, Él hará, Él creará lo que necesitamos para que tú puedas tener lo que necesitas. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, 37 y 38, nos habla de Jesús y nos dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. A las personas a veces se les hace muy difícil entender quién es Dios. Y Jesús se refería a esto diciéndole: bueno, quizá ustedes no puedan entender muy bien cómo Dios o cómo es que Dios es mi Padre. Si no creen en eso, entonces crean en las obras que Él hace a través de mí, para que vean que yo soy su Hijo. Quiere decir que Dios se manifiesta a través de sus obras para que tú y yo podamos entender quién es Él. Y seguramente en tu vida tú tienes un testimonio, tú tienes una huella de lo que Dios ha hecho en tu vida a través de toda tu existencia. Pero Dios no se queda ahí.
Dios puede seguir haciendo obras, las necesarias, como ese Dios Elohim, ese Dios creador, ese Dios todopoderoso, para que tú y yo podamos tener lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice Marcos 15:34, cuando Jesús estaba en la cruz, estas son parte de las 7 palabras, y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús en la cruz no se refirió solamente diciendo Padre? ¿Por qué utilizó la palabra Elohim? Déjame decirte que era tan duro lo que él estaba sintiendo sobre su cuerpo, estaba muriendo, que ahí fue donde él pudo expresar esa palabra, Elohim, el Todopoderoso, el Creador. Y siente que lo ha abandonado. Y no es que Dios le haya abandonado, Dios Padre, sino que sabía que era la forma en la que tú y yo pudiésemos tener la salvación y la vida eterna. Jesús permaneció ahí, a pesar de todo el dolor, murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó, para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Así que si Jesús mismo menciona a Dios como es Elohim, es importante, familia, amigos, que tú y yo podamos ver a ese Dios Elohim, el Todopoderoso y el Creador. Déjame terminar dándote una parte bíblica. Dice el Salmo 46, 10 y 11, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Lo que Dios nos enseña y nos dice, hagan lo que hagan, yo soy Dios. No importa lo que la humanidad haga. Déjame decirte que Dios es el único que va a existir. Él es el eterno. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, el omega, Él nunca va a morir. Es algo complicado que ya veremos en otra enseñanza, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros entonces vamos a saber que necesitamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, que tú y yo necesitamos entender que la voluntad de Dios es perfecta, que todo lo que sucede es su voluntad, y a través de eso entonces nosotros orientaremos nuestro camino para saber que es su voluntad. Dice el versículo 11, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Este salmo nos enseña y nos dice que Dios siempre estará entre nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando sintamos una situación complicada, recuerda que la promesa de Jesús iba a ser que Él estaría con nosotros todos los días. Y así podríamos nosotros entender ese Dios Elohim, porque la presencia de Jesús nos hace entender el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Así que quiero dejar en tu corazón una palabra de aliento y de fortaleza. ¿Por qué? Porque dice que Dios es nuestra fortaleza. Si tú requieres en este tiempo de fortaleza, acércate a ese Dios, el Dios Elohim, que se revela como el Todopoderoso y como el Creador. No puedo terminar sin invitarte para que abras tu corazón y recibas a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque si no lo recibes no vas a poder entender ese Dios Elohim. Si Jesús no te revela, no te enseña quién es el Padre, va a ser muy complicado que tú lo puedas descubrir. ¿Por qué? Porque el único que sabe qué es el reino de los cielos es Él, y en Él o por Él nosotros lo aprendimos. Así que yo te invito, amigo, amiga, que abras tu corazón, que recibas a Jesús como Señor y Salvador, y entonces tu vida dejará de ser solamente una vida natural, sino entrarás
a una vida espiritual. Resucitarás tu espíritu para que se relacione con Dios y entonces su palabra será para ti como esa agua de vida, como ese pan de vida que traerá lo necesario para ti. Gracias amigos por habernos acompañado. Esto es Casa del Padre en línea. Nos da mucho gusto que nos haya dejado permitir entrar a su hogar, acompañarles. Queremos decirle que si usted necesita que oremos por usted, escríbanos en nuestras redes sociales. Si usted quiere acercarse de alguna manera para que podamos bendecir su vida, solamente escríbanos o busque a su líder o en la red donde usted está y a través de eso podremos bendecir su vida. Gracias por habernos acompañado. Esto es Casa del Padre, tu casa, desde Pachuca, Hidalgo, tu casa.